Será en Mateo 16, del 13 al 19. Mateu 16, del 13 al 19. En arribar Jesús a la regió de Cesarea de Filip, preguntava als seus deixebles: «Qui diu la gent que és el fill de l'home?» Ells respongueren: uns Joan Baptista, altres Elies i altres Jeremies o un dels profetes. Ell els hi diu: «I vosaltres? Qui dieu que sóc jo?» Simó Pere va contestar: «Tu ets el Crist, el fill del Déu vivent». Llavors Jesús li va dir: «Feliç tu, Simó, fill de Jonàs, perquè això no t'ho ha revelat cap home, sinó el meu Pare del cel. Ara jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta roca edificaré la meva església, i les portes del reialme de la mort no la dominaran. Et donaré les claus del regne del cel, i allò que lliguis sobre la terra quedarà lligat al cel, i allò que deslligis sobre la terra quedarà deslligat al cel». Bien, oremos. Padre amado, te rogamos por tu palabra, Señor, que sea bendecida, que sea entendida, que podamos comprender para poder ponerla en práctica. Te pedimos, Señor, que estés con nuestro pastor, que tú le bendigas, que tú le ayudes y le guíes, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Promesas para nuestro presente y futuro. Las promesas del Señor nos dan firmeza, nos dan nuevas fuerzas, nos dan esperanza. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Así dice el himno, ¿verdad? Y espero que así digan también nuestras vidas. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas para todos. Este es el plan, el propósito de Dios, es que todas las promesas del Señor sean para todos sus hijos y todas sus hijas. Pero no sé si siempre es así, porque a veces no se pueden aplicar a nuestra vida si nuestra actitud o nuestro compromiso, nuestra vida, nuestra santidad no lo hacen posible. Hay promesas que Dios dice de bendición que son para aquellos que le son fieles, obedientes, para los que confían en Él, para los que le siguen. Me estoy refiriendo a esto, de que aunque todos anhelamos la bendición de las promesas del Señor, si tu vida no es correcta delante del Señor, pues en vez de bendiciones puedes recibir disciplina del Señor, para que entiendas que has de cambiar, que hay que quitar cosas de tu vida o hay que añadir otras. Así que Dios quiera que todas las promesas de bendición se apliquen a todos nosotros hoy, aquí y ahora. Por ejemplo, yo leía en Apocalipsis 2:3, porque hay 7 iglesias, que son iglesias que eran iglesias que no había pasado mucho tiempo, unos 30 o 40 años desde que fueron formadas, cuando normalmente el apóstol Pablo y sus compañeros visitaron aquella región del Asia Menor, que era donde estaban las 7 iglesias de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, de Laodicea, de Filadelfia, de Esmirna. Estaban todas allí, en el Asia Menor, lo que hoy sería Turquía.
Entonces, al leer este relato, en definitiva tenemos el mensaje de Jesús a 7 iglesias de una región para su bien, para que reaccionen, para que se arrepientan, para que cambien lo que sea necesario, para que la bendición de Dios abunde. Él les envía un mensaje, es una revelación que da a Juan, al apóstol Juan, el discípulo amado, cuando ya era muy anciano y estaba como prisionero deportado en la isla griega de Patmos. Y allí recibe este mensaje que él hace llegar a las iglesias de Asia Menor como un mensaje que viene directamente del Señor Jesús, del Señor para su iglesia, del Señor para sus iglesias. Entonces, vemos que a pesar de que ha pasado poco tiempo desde su fundación, nosotros somos una iglesia joven también, aunque muchos de nosotros llevamos muchos años en el Evangelio, desde pequeños, desde jóvenes, y no es la primera iglesia a la que pertenecemos, pero como iglesia somos una iglesia, en ese sentido no se aplica, porque las iglesias de Asia Menor empezaron de cero, ¿no? Predicaron el Evangelio, se convirtieron y allí empezó la iglesia. Nosotros venimos ya con una larga trayectoria. Pero aún así llama la atención de que en pocos años las cosas se pueden complicar. En pocos años las cosas se pueden estropear. Y la iglesia puede estar en una situación difícil en pocos años, ¿no? Esas iglesias no eran iglesias históricas antiguas de cientos de años. Y sin embargo, había falsas doctrinas, había inmoralidad, había idolatría, rebeldía y desobediencia a Dios. Y además y hay otras iglesias a las que el Señor con cariño les da un mensaje de ánimo, de esperanza, porque a pesar de sus dificultades son fieles. ¿Verdad? De las 5 hay 2 que no reciben una palabra de exhortación porque haya problemas graves en la vida de los hermanos y hermanas de la iglesia, sino que reciben un mensaje de promesas, de esperanza, de ánimo. Pero las otras 5 sí, hay mensajes muy, muy severos, serios. Lo que debemos de ver en primer lugar es que incluso, ¿verdad?, las iglesias son diferentes unas de las otras, pero hermanos, es que incluso dentro de la iglesia puede haber un mensaje de ánimo, de consuelo para unos y un mensaje muy severo de parte del Señor para otros. Me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Porque el Señor discrimina. En el sentido positivo, el Señor discierne cuál es la vida y cuál es nuestra actitud, y si lo que ha de hacer es enviarnos bendición o disciplina para que nos arrepintamos y cambiemos. Llega un momento que el Señor a una de las iglesias le dice: a ver, tenéis que tener muy presente que a unos bendeciré y a otros no. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá conforme a sus obras. El Señor conoce, no solo conoce lo que hacemos, lo que decimos, también conoce lo que pensamos. Y también conoce cuáles son las actitudes de nuestro corazón. El Señor sabe que a veces nos hemos equivocado, pero la actitud es súper buena. Estamos viviendo con temor de Dios, estamos viviendo con gratitud, queremos obedecer, queremos servir. Y aún así, a veces nos hemos equivocado. Pero el Señor ve lo que hay en el corazón. Así que, de verdad, qué complejo, qué interesante. Yo os animo a leer en vuestras casas los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Los 5 primeros no tienen tanto que ver con el mensaje apocalíptico del futuro, sino que tienen que ver con el mensaje de Jesús a sus iglesias, ¿no? Y es algo que refleja muy bien nuestras vidas, nuestra relación con Él. Es muy edificante, sumamente edificante. Por ejemplo, Jesús dice a la iglesia de Pérgamo: voy a venir para pelear contra los que dentro de ti no están andando bien en santidad. Vendré a pelear con ellos, contra ellos. A la iglesia de Tiatira habla
de la gravedad de que están consintiendo que una mujer llamada Jezabel esté arrastrando a la fornicación y a la idolatría a algunos de sus miembros de la Iglesia, ¿no? A un buen grupo de la Iglesia. Y entonces la advertencia también es: vendré para juzgar a Jezabel, que caerá postrada con enfermedad, y también a los que están con ella, también a los que han seguido la enseñanza de Jezabel. A la iglesia de Sardis el mensaje es realmente sobrecogedor, porque dice: mira, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Es un cristianismo nominal. Había personas allí que ellos se hacían pasar por cristianos, ¿no? Tienes el nombre de que vives, de que perteneces a Jesús, de que tienes la vida eterna del Evangelio que promete Jesús, pero estás muerto. Y entonces a esta iglesia le exhorta a que sea fiel, a que se arrepienta, a que retenga lo que tiene de bueno. Porque hay dentro de la iglesia de Sardis, hay un remanente de hermanos y hermanas fiel al Señor. Y a estos los anima: retened lo que tenéis, continuad así, vais bien. ¿Veis la complejidad? Porque nuestra iglesia también está en un momento complejo. Necesitamos promesas para el presente y para el futuro. Pero, ¿cuáles serán estas promesas? Porque depende de cómo estés, depende de cómo esté tu vida en este momento, serán unas o serán otras. No es el mismo mensaje del Señor para todos igual, porque nuestras vidas no están igual. Quizás estamos en un momento muy mal, estamos muy mal espiritualmente y necesitamos lo que dice el Señor en este. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos oír la voz del Espíritu. Todos los mensajes de Jesús a las 7 iglesias acaban de la misma manera: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es un mensaje muy personal, ¿no? Al final, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a escuchar la voz del Espíritu que viene a través de este mensaje de Jesús, o te vas a endurecer a él y vas a continuar como estás? También el llamamiento en la mayoría de los casos es: arrepiéntete. Por ejemplo, llama muchísimo la atención. Hay una iglesia, la primera de todas, la iglesia de Éfeso, que es una iglesia con grandes virtudes y cualidades. Han trabajado mucho para el Señor hasta la extenuación, tienen discernimiento espiritual y no han seguido las falsas doctrinas de los falsos profetas y apóstoles. Pero el Señor les dice: pero mira, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto, que puede parecer que no es tan grave, sí lo es, porque el Señor dice: por lo tanto, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a amar al Señor y a tus hermanos como al principio, y vuelve a vivir por amor en el seno de la iglesia donde estás, ¿no? Porque si no lo haces, si no te arrepientes, vendré, dice Jesús, y quitaré tu iglesia, ¿verdad? Quitaré tu candelero. El candelero simboliza la iglesia. Es un simbolismo explicado por el mismo apóstol Juan. Si no te arrepientes, quitaré tu iglesia. A la iglesia de Laodicea, que era una iglesia llena de orgullo espiritual, ¿verdad? Soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Este era el discurso que se hacía a la iglesia de Laodicea. El Señor le dice: cuidado, porque este discurso de Laodicea es un discurso del siglo XXI de sociedades ricas como son las nuestras. Es una iglesia que el mensaje tiene directamente que ver con nosotros, porque podemos asociar la bendición de Dios es que tengo de todo y no me falta de nada. Y esto no es así. Si estás pensando solo en lo material, esto no es así. Hay bendiciones mucho más importantes que las bendiciones materiales. ¿Cuánto daríamos, verdad? No se puede comprar.
No podemos caer en el pecado de simonía, de querer comprar las bendiciones de Dios con dinero. ¿Cuánto daríamos por ver a toda nuestra familia, a todos nuestros seres queridos en el Señor, en la iglesia, amando y sirviendo al Señor? ¿Cuánto daríamos por esto? Para que podamos comparar si el dinero es lo más importante, pensemos en esta bendición. ¿Cuánto daríamos por ella? Así que, hermanos, el mensaje a la Odisea es un mensaje dramático. Yo diría que más que dramático, es trágico. Porque el mensaje es, oye, tú te piensas que estás bien, que eres rico, que de nada tienes necesidad, pero en realidad eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Así es como te veo yo. Y si no te arrepientes, estoy a punto, por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, dice Jesús, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Lo cual se parece mucho a lo de Éfeso. Quitaré tu candelero, ¿verdad? Te quitaré. Estoy a punto de vomitarte. No, es algo de expulso algo de mí, algo que me ha sentado mal, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál es? Hoy vamos a hablar de 3 promesas de bendición, pero que tienen que ver con eso. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo es mi vida? ¿Vivo en temor de Dios? ¿Quiero seguir al Señor? ¿Quiero seguirle y servirle aunque ya sea mayor? ¿Quiero seguirle y servirle con todas mis fuerzas? ¿Todo el tiempo que el Señor me permita? Este es el planteamiento, el punto de partida. Pero hermanos, aquí en Apocalipsis hay una iglesia que brilla especialmente, ¿verdad? La de Esmirna, que es una iglesia pobre pero fiel, y que el Señor le dice, continúa así, vas bien, pero cuidado, van a venir pruebas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y después, en el capítulo 3 hay otra iglesia, la iglesia de Filadelfia, nombre muy bonito que significa amor fraternal. Esta iglesia recibe del Señor un mensaje muy bonito, muy precioso, de esperanza. Me gustaría leer con vosotros en Apocalipsis 3:8, cuando el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. Esta frase el Señor se la dice a casi todas las iglesias. Yo conozco tus obras. Dios sabe todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve, lo que hay en lo más oculto de nuestro corazón, incluso lo que ni nosotros mismos sabemos de nosotros mismos. Dios sabe todas las cosas. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nos gustaría que esta promesa dada a la iglesia de la Odisea sea también una promesa para nosotros, de que haya una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es algo que el Señor nos asegura, sigue esforzándote, sigue adelante, porque esta puerta está abierta y nadie la puede cerrar. A mí me encanta esta promesa y yo quisiera hacerla mía hoy, ¿verdad? El Señor ha abierto una puerta y nadie la podrá cerrar, porque la ha abierto Él. Y además, en un sentido, después, en la predicación de Mateo 16, Él nos ha dado las llaves del reino. Y estas llaves las debemos usar bien, porque las llaves son para abrir y cerrar, ¿no? Para atar y desatar, ¿no? Para bloquear algo o para abrirlo, y que realmente a través de esta puerta de bendición podamos pasar todos y continuar adelante. Así que oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, arrepintámonos y sobre todo propongámonos hoy con firmeza vivir fiel, como personas fieles al Señor, llenos de su Espíritu, de su palabra y de su amor, para ser de bendición a otros. El texto de Mateo, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 16 y vamos a comentar este texto. Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy?
Es interesante, ¿verdad? Cuando hablamos con las personas, ¿quién dices? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pero después el Señor personaliza mucho más esta pregunta y te pregunta directamente a ti y a mí, ¿y tú? ¿Tú quién dices que soy? Vale, está muy bien. Los demás dicen que Jesús es así, asá, que es Elías, que es uno de los profetas, pero ¿y tú? Al final esta pregunta, no hay pregunta más trascendente que esta, ni más acuciante que esta, porque de esta pregunta, de la respuesta a esta pregunta depende tu eternidad, si vas a estar con el Señor o no. ¿Qué vas a responder? Hoy el Señor nos pregunta a todos, ¿quién dices tú que soy? ¿Quién crees que soy? ¿Quién soy para ti? Ojalá que todos hoy seamos Pedro, ¿no? Y digamos, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo en ti, sé quién eres, sé que eres el hombre que Dios ha enviado para salvarnos, porque en definitiva la palabra Cristo traduce la palabra hebrea Mesías y habla del ungido de Dios que ha venido, que Dios ha enviado para salvarnos. Por eso es tan importante saber responder bien a esta pregunta, que no es una pregunta de examen, de poner unas palabras en un papel, es una pregunta de corazón. ¿Quién es Jesús para ti? Tendría que ser, como para Pedro, tendría que ser el Hijo de Dios que Dios ha enviado para que también nosotros podamos ser adoptados como hijos suyos, herederos de la salvación, gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Así que, queridos hermanos, si respondes como Pedro, yo me atrevo hoy a decirte que también tú te podrías llamar de sobrenombre Pedro, porque Pedro no era el nombre de Simón. Simón se llamaba así, Pedro se llamaba Simón y era hijo de Jonás, pero cuando respondió bien de corazón esta pregunta, su vida cambió, su nombre cambió. A partir de aquel momento Pedro era firme como una roca. Tenía fe en aquel que Dios había enviado para salvarnos. Y eso cambió por completo la vida de Pedro. Sobre todo cuando recibió el Espíritu de Jesús, ¿no?, que le capacitó para predicar el Evangelio. El primer día que predicó en Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. O sea que es realmente una transformación milagrosa, pero es la misma transformación que Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Todos aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, como el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios Hijo, cambiamos, dejamos de ser personas inestables para ser personas firmes y estables que confían en el Señor y que pueden mantenerse como una roca firme aunque el mar a su alrededor esté enfurecido y en vista contra esa roca, porque estamos bien cogidos, bien fundamentados en la roca eterna que es Cristo. Primera promesa de este texto. Jesús responde a la afirmación de Pedro que ha recibido, ¿verdad? Jesús le dice, mira, eres muy bendecido por Dios, grandemente bienaventurado y bendecido por Dios, porque lo que has dicho no lo has dicho porque te lo enseñó un rabino, porque te lo haya enseñado carne o sangre, otro ser humano, sino que es Dios mismo quien te ha dado esta revelación, quien ha abierto tus ojos para que veas en Jesús de Nazaret no un hombre más, sino al Hijo de Dios, al Mesías prometido, el Señor de la gloria. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres tú también si, como Pedro, tienes esta fe en Jesús. Nadie te la puede quitar. Dios te la ha dado y nadie te la puede quitar. Y es una fe que aguantará firme por toda la eternidad. ¡Qué bendición, hermanos! Entonces, después de decirle que es grandemente
bienaventurado y feliz, dichoso a los ojos de Dios, entonces le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera promesa. Cuando nos convertimos al Señor, pasamos a ser de seres humanos volubles, impulsados por nuestros instintos, nuestras pasiones, ¿no? Por lo que nos conviene, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, por el interés, el afán, la ambición, la codicia, lo que sea. Pasamos de ser eso a ser rocas, como Pedro. Esta es la primera promesa. Y sobre nosotros, Dios edifica. Jesús dice en primera persona: yo edificaré mi iglesia. ¿Vale? No está hablando aquí de Pedro como el primer papa que recibió las llaves del reino y que las ha traspasado a los papas que han seguido después de él sucesivamente. No, de ninguna manera. Pedro en ningún momento, cuando lees la Biblia desde el principio hasta el final y la lees muchas veces, no encontrarás nunca una enseñanza parecida. Pedro no pretendió nunca ser, ni quiso ser el primer papa de la Iglesia. Pedro era un apóstol de Jesucristo, lo cual es una dignidad muy superior a la de cualquiera de los papas que haya existido. Pedro era apóstol de Jesucristo. Como los demás, 12, excepto Judas, claro. Después Jesús escogió a Pablo, ¿no? Y lo llamó y lo envió como apóstol suyo para predicar el Evangelio a todo el mundo. Así que, hermanos, en primer lugar, aunque nuestra iglesia es débil, puede parecernos pobre, y lo somos, ¿no? Podríamos aplicar muchos de los calificativos que Jesús aplica a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Pero lo cierto es que nuestra iglesia, afirmada sobre la roca eterna que es Jesucristo, sobre el fundamento que no se puede cambiar de Jesucristo y de sus apóstoles, nuestra iglesia recibe esta promesa de Dios, de parte de Jesús: yo edificaré mi iglesia. Espero que sientas el alivio, ¿vale? Espero que sientas el alivio que esto supone. Quítate la carga de que la iglesia depende de ti. En un sentido humano sí, pero en este sentido pleno no depende de ninguno de nosotros. La iglesia no es nuestra, somos nosotros que pertenecemos a la iglesia, ¿vale? Sería un error decir: esta es la iglesia del pastor, no, del pastor Pérez. No es de ningún pastor. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es algo que nos sobrepasa, ¿no? Que nos trasciende. Viene de muy atrás, viene de la eternidad y va a durar toda la eternidad. Y nosotros tenemos el enorme privilegio de ser piedras vivas de esta iglesia edificada sobre Jesús y los apóstoles, y vamos a estar allí por toda la eternidad. Y estamos llamados y tenemos el privilegio de poder colaborar con el Señor para edificar la iglesia. Pero quien la edifica es Él. Yo edificaré mi iglesia. Vale, vamos a ir a la segunda promesa. La segunda promesa la encontramos, si continuamos leyendo, cuando en la segunda parte del versículo 18, Jesús, inmediatamente después de prometer que la edificación de su iglesia, ¿verdad que lo pone bien claro aquí? Literalmente cuando lees la frase es: yo edificaré la iglesia de mí, mi iglesia, la mía, de Jesús. Es Él quien la ha comprado con su preciosa sangre. Y si continuamos leyendo, la segunda promesa es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La promesa es que la iglesia tiene la victoria garantizada, asegurada, por el infinito poder de aquel que obtuvo la victoria absoluta sobre el mal
en la cruz del Calvario, en la resurrección de la tumba de José de Arimatea. Jesús ha vencido a la muerte y nos ha liberado a nosotros de que por el temor de la muerte estábamos sujetos a esclavitud. Él comparte con nosotros su victoria. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es sumamente clara cuando nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, nos dice que sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esta es la segunda promesa. Y la tercera es que hemos recibido autoridad espiritual. Se nos han dado las llaves del reino. Porque Jesús hablaba con Pedro como representante de todos sus discípulos, como el representante de sus apóstoles y de sus discípulos. La promesa que le es dada a Pedro, después le es dada a los 12 en Juan capítulo 20, cuando Jesús les da a sus apóstoles la autoridad para perdonar pecados o para retener pecados. Y de la misma manera les da a los 12 discípulos la autoridad para aplicar la disciplina a la Iglesia. O sea que no es Pedro el Papa, ¿verdad?, como enseña la Iglesia Católica, sino que es Pedro el representante que ha tenido una revelación de Dios, que es la revelación del Evangelio, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que es el Mesías prometido para salvarnos. Es en esa declaración de Pedro que el Evangelio y la Iglesia se fundamenta. Y la Iglesia recibe autoridad, hermanos, 3 preciosas promesas. Es Jesús quien se compromete con nosotros en su palabra, es Él quien va a edificar la Iglesia. Es Él quien ha obtenido la victoria. Segunda promesa es que esta victoria nos dará a nosotros también la victoria sobre la muerte y sobre las fuerzas del mal. Jesucristo, la enseñanza de todo el Nuevo Testamento deja muy claro que Él ha vencido a Satanás y a sus huestes malignas, que Él ha vencido al mundo que sigue a Satanás y a los demonios seductores mentirosos, ¿no?, que influencian para mal a las personas, y también queda muy claro que Jesucristo ha vencido al pecado y a la carne y comparte con nosotros esa triple victoria contra Satanás, el mundo y el pecado carnal que todavía hay en nosotros como seres humanos. Y entonces esta victoria de Jesús tiene tremendas implicaciones. La implicación de que nos da autoridad espiritual. Nosotros, mientras vayamos con la palabra de Dios como una antorcha que ilumina nuestras vidas, que ilumina este mundo de tinieblas, no tenemos que tener temor. Mientras hagamos las cosas bien, tal como dice su palabra, la palabra será lumbrera a nuestro camino y lámpara para nuestros pies. Y en este sentido, me gustaría, para concluir, que consideremos cuáles son las implicaciones de que Dios, versículo 57, gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Cuál es la forma verbal que se utiliza aquí? Pues es un verbo en forma de presente continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dice en esta promesa que nos está dando constantemente su victoria. Por esta razón, cuando Pablo nos dice todo lo que tenemos en Dios, en Jesucristo, en su Santo Espíritu, nos dice, ¿sabéis una cosa? Sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la palabra que utiliza es, somos súper vencedores. Literalmente, súper vencedores, ¿no? Sobresalientes. Nuestra victoria no es una victoria normal, es una victoria sobresaliente, superior. Pero es una victoria recibida, es una victoria que Cristo ha obtenido por nosotros y que Dios comparte con nosotros. Y que se hace realidad en nuestras vidas por el Espíritu Santo
el Espíritu de Jesús que hemos recibido en nuestro corazón. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene para nuestra Iglesia? Hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes. Esta es la implicación, la primera implicación. Estad firmes y constantes. Firmes, bien arraigados en Cristo. Para nada, o sea, la persona firme es la antítesis de la persona inestable, cambiante, voluble. Firmes en el Señor. Lo cual no quiere decir que no tengamos que ser flexibles a veces, pero entendedme bien, en el buen sentido, pero no en el sentido negativo de inestabilidad, de cambiarlo siempre en base a lo que más nos convenga o por temor que no confesamos que somos seguidores del Señor. Firmes en el Señor, bien arraigados en Cristo, estables, porque estamos en la roca eterna, inconmovibles, dice la palabra. Firmes y constantes. Constante es un sinónimo de inconmovible. No vacilamos, no tambaleamos, no caemos. ¿Por qué? Porque estamos, nuestros pies, cuando el Señor nos sacó del pozo de la desesperación, de ese pozo profundo en el que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, condenados en nuestros delitos y pecados, cuando Dios nos sacó del pozo de la desesperación, te puso sobre la roca eterna, puso tus pies firmemente sobre esa roca que nunca podrá ser derribada ni conmovida. Por eso somos firmes y constantes en el Señor. No vacilamos ni caeremos porque Él nos guarda. ¿Significa esto inmovilismo, hermanos? Como ya lo tenemos la victoria, tenemos la salvación asegurada por la gracia de Dios, no por obras, pero sí para buenas obras. ¿Significa inmovilismo? No, todo lo contrario. No somos salvos por méritos personales, por nuestras obras meritorias, pero sí que somos salvos para buenas obras, para que nuestras buenas obras glorifiquen al Señor. Y por esta razón, la segunda implicación es que nuestras vidas, y ahora os voy a pedir un compromiso muy grande, pero es la palabra de Dios la que os lo pide. A veces decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Ahora vamos a aflojar un poquito, vamos a descansar, vamos a reducir la marcha, vamos a frenar. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Cuál es la implicación de que Dios nos ha dado una victoria maravillosa en Cristo? Que estamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí queda eso, O sea, en vez de aflojar, frenar, relajarnos, tranquilos, vamos a descansar. Hermanos, vamos a poner la directa, porque debemos crecer en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Hasta que el Señor nos llame. No hay jubilación. ¿Verdad? En el mundo laboral sí, pero como cristianos no hay jubilación. ¿Verdad, Nuria? Que es un privilegio que el Señor te diga y te dé oportunidades como la que le dio a nuestra querida hermana cuando le entregó la Biblia hace un par de semanas, el día 23 de abril, al presidente de la Generalitat. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, hermanos, que aún en la vejez los que siguen al Señor estarán vigorosos y fuertes y verdes para seguir dando testimonio y diciendo a todos que nuestro Dios es recto y que en Él no hay injusticia. Aún en la vejez. El Señor hace de nosotros, multiplicará nuestras fuerzas, nos dará vigor hasta que nos llame a su presencia. El poder dar testimonio, a veces aún en la postración y la debilidad física, el testimonio pilla aún más fuerte. Porque cuando somos débiles, entonces el Señor manifiesta en nosotros su poder. Y esto es seguramente lo que nos espera en la vejez, ¿no? Que llegará un momento que faltarán las fuerzas, flaquearemos, pero no en el testimonio, no en la obra del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor si crecemos en su obra siempre?
Pues mirad, la promesa es muy clara. Que sepas que tu trabajo en el Señor no es en vano. Porque lo que la palabra de Dios dice que sepas es que es seguro, ¿eh? Tienes que saber una cosa, que tu trabajo en el Señor, y aquí la palabra trabajo habla del esfuerzo que nos lleva a veces hasta el agotamiento y la extenuación. Es la misma palabra que citaba Daniel al final de su predicación el domingo pasado, cuando decía en Apocalipsis 14:13 que cuando pasamos a la presencia del Señor, cuando dormimos en el Señor, dejamos atrás nuestros trabajos y fatigas, nuestros desvelos y preocupaciones, pero nuestras obras continúan con nosotros por toda la eternidad. ¿Vale? Es la misma palabra. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, a veces hasta el agotamiento, pero si es en el Señor, no es en vano. No es en vano. Seguramente veremos el fruto antes de marchar con el Señor, pero lo que es seguro, queridos hermanos, lo que es segurísimo es que lo veremos cuando estemos en la presencia del Señor. Porque cuando llegues y el Señor te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor os bendiga y que podamos ver estas promesas para nuestro presente y nuestro futuro cumpliéndose por la gracia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en las de todos los que amamos, nuestra familia, los hijos que echamos de menos, que no están aquí. Que el Señor nos ayude a confiar, a perseverar, a orar y a continuar creciendo firmes y constantes en la obra de